A Robert no le importaba que el diablo de los números las echara de vez en cuando. Al contrario, sin duda el anciano era un sabelotodo, y sus ataques de ira no resultaban especialmente atractivos. Nunca se podía saber cuándo se hincharía y le gritaría a uno, con la cabeza enrojecida. Además, Robert se había propuesto demostrar al diablo de los números, si es que volvía, que él no se acababa de caer de una ira. Hay que darle en las narices a ese tipo. Pero, para darle en las narices, Robert tenía que empezar a soñar con el diablo de los números, y para soñar con él tenía que dormirse. Se dio cuenta de que no era tan fácil, estaba despierto, dando vueltas en la cama. Nunca le había ocurrido antes. ¿Por qué das tantas vueltas, Robert? Robert se dio cuenta que su cama estaba en una cueva. En pie. Hoy vamos a dividir. Dividir. Pero las sumas, las restas, las multiplicaciones, todos tienen cuenta. Pero al dividir, siempre quedan restos. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo quedan restos y cuándo no? Hay algunos números que se les nota en la cara que se les puede dividir y que no salgan restos. Eso está claro. Pues todos los números pares, cuando se les divide entre dos, salen las cuentas. Lo mismo es con la tabla del 3. Dividir simplemente es multiplicar, pero al revés. Un ejemplo, 3 por 5 es 15 y 15 dividido 3 es 5. Para eso no necesitamos un diablo de los números. Lo puedo hacer solo. Hubiera sido mejor para Robert no decir eso. De un jalón el diablo lo sacó de la cama. Le temblaba el bigote. Se empezó a enrojecer la nariz y su cabeza parecía hincharse. No sabes nada. Solo porque piensas que sabes un par de tablas, no es que puedas dividir. ¡Ja! No tienes idea. Ya empezó. Robert piensa, primero me saca de la cama y luego se enfada porque no me apetece dividir no sé qué números. El diablo piensa, me acerco por pura bondad a este principiante para enseñarle algo y en cuanto abro la boca se pone descarado. ¿A eso tú le llamas monta? A Robert le hubiera gustado salir corriendo, pero ¿cómo se sale de un sueño? Miró a su alrededor en la cueva, pero no pudo hallar una salida en ningún sitio. ¿A dónde quieres ir? Fuera de aquí. Si sales de aquí, no volverás a verme. Y en lo que a mí concierne, puedes morirte del aburrimiento con tu profesor Bockel y comer trenzas hasta la muerte. Hasta el más listo cede. Perdona, no lo decía de mala intención. Menos mal. La ira del diablo se había ido tan rápido como había venido. 19. Probemos dividiendo 19. Hazlo en donde no queden partes sobrantes. Robert reflexionó. Solo hay una manera. Y es dividiéndolo sobre 19. ¡Eso no vale! Lo dividiré en 0. Eso no vale en ningún caso. ¿Y por qué no? Está prohibido, estrictamente prohibido. ¿Y si aún así lo hago? Entonces las matemáticas saltarían en pedazos. Piensa, Robert, ¿qué pasaría si lo divides entre 0? No sé, 100 o 0. ¿Algún número entre medio?
Antes me habías mencionado aquel ejemplo de que solo había que hacerlo al revés. 3 por 5 es igual a 15 y 15 dividido 3 es igual a 5, ¿cierto? Bueno, ahora utiliza el mismo ejemplo y haz 19 por 0. 19 entre 0 sería 190. ¿Y viceversa? 190 por 0, 190 por 0 es 0. ¿Lo ves? Da igual el número que escojas, siempre dará 0. ¿Qué podemos deducir de esto? Que siempre que utilicemos 0, saldrá una idiotez. Está bien, lo dejaré. Pero entonces, ¿qué hago con el 19? No importa el número que escoja, o sea, siempre es entre 2, 3, me va a dar un resto. Ven aquí, Robert, te voy a contar algo. Tienes que saber que existen números absolutamente normales que se pueden dividir. Y luego están los otros, aquellos con los que no funciona. Yo los prefiero, ¿y sabes por qué? Porque son números de primera, Robert. Los matemáticos llevan 1000 años rompiéndose la cabeza con ellos. Son números maravillosos. Y ahora por favor dime, querido Robert, ¿cuáles son los dos primeros números de primera? Entonces el 0. El 0 no cuenta. Entonces el 1. El 1 tampoco. ¿Cuántas veces he de decírtelo? Está bien, no te exaltes. El 2, el 3, creo. El 4, no. El 5, tal vez, sí. Bueno, sí, tal vez, y etcétera. Esa es la gracia de los números primos. No sabemos cómo sigue. Naturalmente, excepto yo. Y no se lo cuento a nadie. ¿Y a mí? A nadie. Nunca. Esa es la gracia. No sabes si un número de primera es de primera o no. Tienes que descubrirlo. ¿Cómo? Ahora lo averiguaremos. Seguido de esto, empezó a pintar con su bastón en la pared de la cueva todos los números del 2 al 50. Cuando terminó, el cuadro era el siguiente. Ahora, querido muchacho, coge mi bastón. Cuando averigues que un número no es de primera, solo tendrás que hacer un toque y desaparecerá. Pero ahí falta el 0 y el 1. El 0 y el 1 no cuentan. ¿Cuántas veces he de decírtelo? ¿Que no recuerdas las clases primeras? Todos esos días que pasamos, que la creación de todos los números son el 1 y el 0. Como tú digas. Primero vamos a borrar a los que son divisibles en 2. Porque los números 2, multiplicarlos es una nimiedad. No olvides el 2. El 2 no lo vas a borrar porque también es primo. Claro. Seguido de esto, empezó a pintar con su bastón en la pared de la cueva todos los números del 2 al 50. Cuando terminó, el cuadro era el siguiente. También los de la tabla del 3, porque todo número que sea del 3 o de la tabla no es primero. También el 3, el 6, el 9, el 12, etc. Seguido a esto, Robert borra la serie de 3 y queda así.
4 no es de primera, sino 2 por 2. El 5 sí lo es. Ahora el 10 lo podemos olvidar. También puedes eliminar a todos los que terminan en 5. Claro. De primera, Robert. Sí, hasta aún más de 50 se puede. Pensemos en el número 10.019. Hasta los más grandes matemáticos se han roto la cabeza pensando en ese número. Hasta los más grandes diablos de los números han pensado mucho sobre ese número. Pero tú dijiste que sabías cómo seguían los números de primera. Pero no me los quieres decir. Bueno, exageré. Es bueno que lo admitas. La gente lo intenta calcular con computadoras. Se tardan meses. Claro que los secretos que te enseñé, de multiplicarlo por 2, la secuencia del 3, los números que terminan en 5 y en 0, funcionan. Pero ¿qué pasa cuando son números demasiado altos? Los grandes matemáticos se rompen la cabeza pensando en dichos números. Esa es la cosa con los números de primera. Son diabólicos. Y lo diabólico es divertido. ¿No te parece? ¿Pero para qué romperse tanto la cabeza? No hagas preguntas tontas. Agradece que te estoy enseñando tales secretos y no estás con tu señor Vockel. Va, él y sus trenzas. Ahora agarra un número mayor de 1 y multiplícalo por 2. 222 y 444. Entre números así, siempre, pero siempre, habrá al menos un número de primera. ¿Cómo lo sabes? 307. Y funciona con números inmensos también. ¿Estás seguro? Sí, es más, aquí viene la parte buena. Dame un número que sea mayor de 2 y te daré la suma con 2 números de primera. 48. 31 y 17. 34. 29 y 5. ¿Cómo es eso posible? ¿Siempre sale? ¿Cómo es eso? Sí. Casi todos los diablos que conozco han intentado averiguar el porqué, pero nadie lo ha logrado. Nadie ha podido averiguar por qué es así. Esa cita potente. Es cierto, no eres tan tonto como creí, Robert. Es una pena que me tenga que ir por esta noche, pero tengo otros matemáticos que molestar. Así que hasta la próxima. Y enseguida se hizo cada vez más tenue. No exactamente tenue, cada vez más transparente, y luego la cueva se quedó vacía. Solo una nubecilla de humo seguía flotando en el aire. Las cifras pintadas en la pared se borraron ante los ojos de Robert, y la cueva se le antojó blanda y cálida como un edredón. Intentó recordar qué era lo maravilloso de los números de primera, pero sus pensamientos se hicieron cada vez más blancos y nubosos, como una montaña de blanco algodón. Pocas veces había dormido así de bien. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tiene restos? Hay números que se les ve la cara que... La pregunta es... ¿Cuándo qué? 3. Eso todos lo saben. Por ejemplo, cuando divides entre 2, no salen restos, ahí salen las cuentas. Igual que cuando divides en 3. Un ejemplo sería 3 por 15, 3 por 5.
3. Yo lo dividiré en 0. Es lo mismo que al multiplicar. Un ejemplo sería 2 por 5, 3.